¿cierto? ¿O sí? Recording is on. Por favor, me confirman si dimos la póliza de cumplimiento. Hola. Profe, yo creo que estábamos mirando solo de amparos. El último que miramos es de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Quedamos en vigencia. Y estaba explicando lo de los actos de avance de obra. Listo, listo. O sea que la de cumplimiento no la hemos visto todavía, ¿cierto? La póliza de cumplimiento. ¿Las pólizas están dentro de los amparos? Sí. Sí. O sea, a ver. Ah. Habíamos visto la precontractual, que era una sola, y la contractual y poscontractual. Sobre esas habíamos visto la de amparo, ¿cierto? Y una de amparos era el buen manejo y correcto del anticipo. Y de ahí seguía la devolución del pago anticipado, ¿cierto? Hablamos de eso también. Y no sé si... Sí. O sea, nos estaba explicando eso, mejor dicho, terminamos en eso, en la explicación de cómo se da lo del lo del anticipado, del pago anticipado. Listo, o sea que no hemos visto la de cumplimiento. Bueno, vamos a arrancar ahí, No. en la póliza de cumplimiento. Ok. Entonces, a ver, les comparto pantalla para que hablemos un rato de eso, muchachos, que es muy importante. Ese es el quehacer diario de nosotros, digámoslo así. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, hablemos de la tercera de estas pólizas, ¿cierto? De los amparos, ¿cierto? De la etapa contractual, ¿cierto? Que es la póliza de... A ver, cerramos esto aquí. La póliza de cumplimiento. Listo. Ok. ¿Qué cubre la póliza de cumplimiento? Entonces, copiemos esto. Cubre tanto el valor de los perjuicios que se causen a la entidad contratante como consecuencia del incumplimiento imputable al contratista. De las obligaciones surgidas en el contrato estatal. Así como las sanciones impuestas, a ver, así como las sanciones impuestas contractualmente. Ave María, espérenme un segundo. Contractualmente que hayan sido pactadas.
Digamos que esto de las sanciones, ¿cierto? Por lo general es la entidad contratante, en este caso la entidad estatal, la que coloca los tipos de sanciones a que haya lugar, ¿no? Uno cuando va a contratar o cuando ya tiene un contrato firmado con una entidad estatal, por lo general no le para mucha atención a lo que es las sanciones impuestas. ¿Y por qué no le para mucha atención? Porque pues uno parte de que va a realizar la obra conforme a lo presupuestado, ¿cierto? A los tiempos presupuestados. Y que si se produce algún retraso en la obra, que como les decía antes, tiene que ser justificado, ¿cierto? No es que yo coja un contrato y lo voy a hacer mucho tiempo después de que se ha sido adjudicado, no, así no es. Pues hombre, de, de retrasos se hablan por lo general con el interventor y con la entidad contratante y por lo general siempre se llega a buenos acuerdos, ¿no? Se llega a ampliaciones del plazo por algún efecto de tipo climático, de razones de seguridad, de paros, en fin, de ese tipo de cosas. Entonces uno cuando por lo general firma un contrato de estos no le pone mucha atención, pero digamos que en caso de que sean muy altas las sanciones, ¿cierto? Sí se puede tratar de negociar con la entidad estatal en representación de ella, su asesor jurídico, ¿cierto? Para tratar de manejar unas sanciones pues mucho más llevaderas, porque nadie descarta que se puedan crear atrasos y sobre todo lo que yo les he dicho, si la relación con el interventor o con el supervisor de la entidad estatal no es la mejor, se puede presentar para que se hagan efectivas las sanciones, ¿no? Entonces, aunque eso es lo último que uno trata de llegar. Bien, entonces, ¿qué riesgos? A ver. Vémoslo un poquito más. ¿Qué riesgos cubre este amparo o esta póliza, como lo quieran llamar, ¿cierto? Hagamos aquí una pequeño cuadro. A ver, riesgos cubiertos. Y coloquémosle aquí explicación. Ok. Entonces, lógicamente, cubre el incumplimiento total, ¿no? Por parte del contratista, como lo acabo de dictar, ¿cierto? Que consiste en la inejecución absoluta de la prestación pactada. Es decir, si usted jamás ejecuta el contrato, ¿sí? Si usted jamás que ejecuta el contrato, entonces le dieron el anticipo de obra para que usted arranque y usted no arrancó, lógicamente, fuera de que le hace efectiva la póliza a la entidad estatal, eso pasa a la Contraloría y la Contraloría lo llama también a usted a pedirle explicaciones, ¿no? ¿Por qué no ha ejecutado el contrato? Y dependiendo de lo que usted diga, pues la cosa se puede agravar o se puede mejorar. Bien, el incumplimiento parcial. Inejecución fraccionada
de la prestación del servicio. Cuando esta es divisible. ¿Qué quiere decir? Que usted hizo parte de la obra, pero no la completó. Así de sencillo. Cumplimiento tardío. Cumplimiento tardío. Se configura cuando el contratista no ejecuta las prestaciones pactadas en el plazo previsto en el contrato. En el plazo previsto en el contrato. Y tenemos el cumplimiento defectuoso. Que se produce cuando hay una falta de identidad entre la prestación que se pactó en el contrato y aquella que fue efectivamente ejecutada por el contratista. Por el contratista. ¿Listo? Hay que hacer una aclaración en este punto. Al incumplimiento que se refiere a este punto es mientras el contrato se está ejecutando. ¿Cierto? Se está ejecutando. Porque los o él, estamos hablando del incumplimiento, el causado con posterioridad al mismo, es decir, al contrato, se cubren
con la póliza o con el amparo, dejémosle mejor, con el amparo, de calidad. ¿Sí? Entonces, esta póliza la entidad estatal la puede hacer mientras vea cumplimiento defectuoso en la ejecución de la obra, en el proceso de ejecución de la obra. Cuando se ha terminado la obra y se detecta una falta de calidad, ¿cierto? En la obra ejecutada ya esta póliza no entra a funcionar, sino que entra a funcionar la de calidad. Eso es lo que quiere decir esto. Sobre esto, ¿qué les tengo que comentar, muchachos? Pues lo primero, el incumplimiento total, pues, hombre, prácticamente nunca se debe dar, ¿cierto? Nunca se debe dar. Porque uno no puede coger una obra y dejarla tirada, pues lógicamente eso es especulado por apropiación, porque usted está cogiendo dineros del Estado y no lo está utilizando en lo que debe utilizarlos, ¿cierto? Cosa que es bastante grave. El incumplimiento parcial también se puede dar, ¿cierto? Que usted hizo hasta cimentaciones, pero no siguió con la obra. No siguió con la obra, no la terminó, sin razón alguna. Y el incumplimiento tardío es tal vez de lo que más nos podemos enfrentar nosotros. Pero como les digo, mientras ustedes tengan una justificación fundamentada, ¿sí? Que se demuestre que ustedes se demoraron en la obra por razones del clima, porque no podían darle la estabilidad al suelo, el nivel de compactación al terreno que necesitaban para poder echar la losa, por ejemplo, ¿sí? Porque llovía mucho, porque hubo un paro armado y no pudieron ingresar los camiones con el cemento. Bueno, en fin, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, pues hombre, eso no hay problema. ¿Qué les recomiendo siempre en estos casos? En estos casos, para que no los vayan a hacer efectiva ustedes este tipo de pólizas sin tener razón alguna o culpa alguna por parte de ustedes. Firmar siempre el acta de suspensión de obra, ¿cierto? El acta de suspensión de obra. Porque pueden pasar muchas cosas mientras se reanuda la obra. Listo, que uno tenga que parar la obra 8 días, la para, ¿cierto? Habla con el interventor, con el supervisor y bueno, vamos a esperar, vamos a tal. 8 días en realidad no puede influir mucho y uno de esos 8 días uno los puede pedir al final de la obra. Al final de la hora, pues el interventor le dice, listo, yo la paro, pero entonces me tiene en cuenta ese tiempo para la terminación de la obra, ¿sí? Y no hay problema. Pero ya si la cosa se va a prolongar o sea, muchos días, hablamos de 15, un mes, ¿cierto? Por algún problema en la contratación, de cualquier tipo. Entonces, de inmediato, muchachos, ustedes lo que tienen que hacer es hacer que le firmen una acta de suspensión de obra. Y con esa acta de suspensión de obra ustedes se curan en salud. Se curan en salud. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque las administraciones estatales no son siempre la misma. Puede haber cambio de alcalde, ¿cierto? Porque el alcalde es corrupto, porque falleció, porque terminó su periodo, ¿sí? Y entonces el alcalde después de que sale del cargo no lo encuentra usted, mejor dicho, ni con brújula, pues, ¿sí? Para que le firme un acta. Además que va a ser un acta que ya está pasada de tiempo, ¿no? Ya él no tiene credenciales para firmarla. Eso uno. Lo otro, los funcionarios públicos y la mayoría de los cargos digamos, de planeación, de la Secretaría de Obras, son cargos de libre remoción y nombramiento. Entonces sucede que el interventor suyo, el representante de la alcaldía, ¿sí? Se le acabó el contrato por cuestiones políticas.
porque el alcalde tenía que darle el puesto a otra persona. Entonces simplemente lo saca. Es para ese tipo de cargos de libre nombramiento y remoción, no se necesita justificación alguna, ni se necesita carta de despido, ni nada de eso. Simplemente usted le pasa la carta y le dice hasta cuándo va a trabajar y para de contar, sin explicación alguna. Le dicen que su contrato terminó y ya, no tienen que decirle absolutamente nada más. Entonces, el interventor puede terminar su contrato con la entidad estatal y lógicamente él tiene que ir a trabajar donde lo llamen. Entonces sucede que ya no está en Pasto, sino que está en Bogotá. ¿Usted cómo consigue a este señor para que le firme un acta anterior a eso? ¿Sí? Entonces, muchachos, ojo con esas actas. Cuando ustedes vean que se está prolongando la paralización de la obra, cuídense en salud. Cuídense en salud y hagan firmar un acta de suspensión de obra. ¿Por qué? Si esto no avanza, si el contrato no avanza, si el contrato no se ejecuta, por lo general hay una veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana va a poner la queja en la Contraloría. Y en la Contraloría al que lo van a llamar es a usted, al contratista. ¿Sí? Venga, ingeniero, ¿usted por qué no ejecutó la obra? Lo que pasa es que a mí me dijeron que la tenía que suspender. ¿Sí? ¿Y qué soportes tiene? No, eso lo hablamos. Eso no sirve para nada. En cambio, si usted tiene su acta de suspensión, se cura en salud, le dice, aquí está el acta de suspensión. Y la solicitud la hace el señor alcalde y la firma el interventor y la firmo yo. Entonces, el motivo de la suspensión de la obra fue por parte de la entidad estatal, no por parte mía. ¿Sí? Los que mandaron a parar la obra fueron ellos, no yo. Entonces, listo. Entonces, cura en salud. De ahí se quita todo un proceso encima. ¿Cierto? Entonces, ese es el consejo que les tengo que dar en este aspecto. Bueno, el cumplimiento defectuoso. Lógicamente, esto no quiere decir, muchachos, que las especificaciones en la obra no se puedan cambiar. Sí se pueden cambiar. Sí se pueden cambiar las especificaciones técnicas, pero con un sustento técnico. No es cambiar las cosas por cambiarlas, es cambiarlas para dejarlas igual o para mejorar su prestación. ¿A qué me refiero con esto? Sucede que ustedes tenían que hacer una cimentación con varilla de media pulgada, ¿sí? Pero les voy a poner un ejemplo que tal vez no se les va a dar nunca, o pueda que les dé, pero muy rara vez. Sucede que no se consigue varilla de media pulgada, no se consigue, porque la siderúrgica está en huelga, porque, bueno, lo que ustedes quieran. No, entonces, la obra no se puede detener más por una varilla de media pulgada, ¿no? Se le puede colocar de 5/8, perfectamente, ¿cierto? La de 5/8, lógicamente, va a estar pasada por encima en el diseño, ¿sí? Es decir, va a estar esa cimentación sobrediseñada. Pero si usted hace un contraste entre el costo de tener la obra parada, que le implica tener maquinaria parada, gente parada, ¿cierto? Una cantidad de costos impresionantes, ¿cierto? Porque el tiempo de las personas sigue corriendo, las personas que están por administración, ¿sí? El celador, el dueño de la volqueta, el vigilante, esa gente hay que pagarle, así la obra esté parada, ¿sí? Y los atrasos que usted va a tener en el recibo del pago de sus servicios, puede ser una opción en vez de colocar varilla de media pulgada o colocar varilla de 5/8. Entonces, sí se pueden cambiar las especificaciones iniciales de un contrato, pero por encima, no por debajo. Y lógicamente esto tiene que tener un soporte, ¿no? Cuando les hablo de que tiene que tener un soporte, bueno, por lo general todos sabemos que no
No se va a presentar ningún problema si yo aumento de media a 5 octavos, ¿cierto? Pero para tener un soporte técnico, que es lo que necesita aquí, lo ideal sería hacer el diseño de esa zapata, de ese pilote, o consultarle al calculista que hizo las cimentaciones, al ingeniero de suelos, ¿cierto? ¿Qué efectos puede tener el cambiar la varilla de 1/4 a 5 octavos? ¿Cierto? Él simplemente puede hacer sus cálculos rápidamente porque él fue el que la diseñó y le puede dar una constancia. ¿Sí? Donde diga a quien pueda interesar, como ustedes quieran. Certifico que el cambio de varilla es viable debido a que no influye en la parte estructural de la obra. Listo. Se hace el cambio. No hay ningún problema. Se toma esa constancia, ¿cierto? Y se firma el cambio entre usted y el supervisor o el interventor. Un acta de modificación de ese ítem que va a quedar anexa a la bitácora de obra. Entonces no es que los cambios no se puedan hacer, muchachos, los cambios se pueden hacer cuando se necesiten, pero tienen que ser lógicamente cuestiones de fuerza mayor. No es que yo voy a ir cambiando una varilla porque tenía en almacén una de 5 octavos y no sé qué hacer con ella, no, así tampoco, pues. ¿Sí? Por cuestiones de fuerza mayor, uno como interventor lo debe permitir y el contratista lo tiene que solicitar. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, aquí estamos hablando de las sanciones. Hablemos un poquito de las sanciones. Sanciones. Entonces, el tipo más común de sanciones son las multas, ¿no? Que están estipuladas en el contrato. En un parágrafo o en un artículo, bueno, lo que sea, de un contrato están las multas. Digamos que la multa se pacta en los contratos estatales para invitar al contratista al cumplimiento a ver, al cumplimiento de las prestaciones pactadas en el contrato a través de una suma de dinero. Yo quiero cambiar una palabra aquí, no digamos invitar, digamos obligar, ¿cierto? Yo creo que la palabra ideal es obligar aquí. Obligar al contratista al cumplimiento de las prestaciones pactadas en el contrato a través de la suma de dinero. Claro, las multas son un porcentaje del valor de la obra diario, ¿no? Entonces, se habla de 0.5% por cada día de atraso, por ejemplo, ¿sí? Y lógicamente, dependiendo del valor del contrato, pues eso se va acumulando y se convierte en algo muy representativo, ¿no? Bien. Entonces, la imposición debe estar precedida
de un procedimiento previo que garantice el derecho a la defensa del contratista. ¿Sí? Inclusive esto se puede ir a un procedimiento civil, ¿no? A una pelea civil, donde ambos exponen sus puntos de vista, pues, sus bases. Uno por sancionarlo y el otro por no dejarse sancionar. ¿Sí? Sin embargo, por eso les digo, lo mejor para ambas partes es llegar a buenos acuerdos. Y uno con buenos acuerdos entre los contratistas y la entidad contratante se evita meterse en este tipo de procesos jurídicos que pueden durar mucho tiempo, ¿no? Y que lo único que hacen es desgastar. A no ser de que sea algo muy representativo en el contrato, uno por lo general siempre trata de llegar a buenos acuerdos, acuerdos que se puedan dar. Bien. La multa, digámoslo así, solo puede imponerse mientras se encuentra pendiente la obligación que dio origen a la misma. Solo se puede colocar mientras la obligación no se haya cumplido, ¿cierto? O sea, si usted logra cumplir con las cosas y no le han colocado la multa, pues ya no la pueden colocar. Ya no hay bases para colocársela. Las multas se pueden hacer efectivas no solo a través del cobro de la garantía, sino que también es viable emplear el procedimiento de jurisdicción coactiva. ¿Qué es jurisdicción coactiva? Simplemente eso significa el procedimiento de cobro directo, ¿no? Es decir, que la entidad estatal no se dirige a la aseguradora, sino que hace efectiva directamente el cobro de la multa. Siempre y cuando no se den los requisitos para la aplicación
de la compensación. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no sea posible enmendar el error, ¿cierto? La entidad estatal puede hacer el cobro directo de la multa que está estipulada en el contrato. Entonces, ¿qué hacen las entidades estatales acá si no quieren recurrir a las aseguradoras que sacaron la póliza? Pues simplemente se dirigen a su ¿qué? A su sección jurídica, ¿cierto? A su área jurídica y entablan la demanda. Entablan la demanda y la entablan ante un juzgado civil para que se lleve a cargo el proceso, civil o administrativo. Creo que es más administrativo, ¿no? El derecho administrativo tiene que ver con problemas con las entidades estatales. Entonces creo que es más administrativo que civil. Bien. Entonces, ¿qué es la cláusula penal? Donde está estipulada la multa. La cláusula penal del contrato. Entonces, digamos que cumple para un contrato las mismas funciones que en el derecho privado, que en el derecho privado. Que esto es precaver, ¿cierto? O sea, evitar, regular y sancionar el incumplimiento de las obligaciones el incumplimiento de las obligaciones de forma parcial o total. Entonces, siempre en los contratos estatales, por lo general, hay una cláusula penal, ¿no? Que les estipula un pago en porcentaje del valor del contrato. Al principio puede no ser significativo, pero entre más se demore uno, por ejemplo, en terminar el contrato, pues simplemente uno puede perder toda la utilidad del contrato en una multa, ¿no? Digámoslo así. Bueno, suficiencia. Entonces, establece dos límites mínimos para determinar el valor por el cual debe ser otorgada o otorgado dicha garantía. Primero, esta no podrá ser inferior al valor estipulado en el contrato a título de cláusula
penal pecuniaria, ¿cierto? Es decir, sancionatoria. Y segundo, la garantía no podrá ser inferior al 10% del valor contratado. ¿Sí? Este caso se aplica en el evento de que la cláusula penal sea inferior a dicho porcentaje. O en aquellos casos en los que el contrato no tenga cláusula penal. ¿Sí? O en aquellos casos que el contrato no tenga cláusula penal. Entonces usted va a la aseguradora y la aseguradora le emite la póliza de cumplimiento por un valor del 10% del contrato estatal. Y según sobre ese valor, le calculan el valor de la póliza. Es así de sencillo. La vigencia. ¿Hasta cuándo está vigente esta póliza? El amparo de cumplimiento debe mantenerse, ojo con esto, vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Y su etapa de liquidación. Entonces, sucede lo siguiente. Ustedes están realizando un contrato estatal. Por algún motivo hay suspensión de la obra. ¿Sí? La obra se suspende 2 meses. En el momento en que se haga el acta de reinicio de obra, todas estas pólizas toda esta póliza tiene que ser renovada. ¿Sí? El acta de la póliza de cumplimiento tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque hay que correrla. Hay que correrla. Supongan ustedes que la obra se empezó en enero y que tenía que terminar a mitad de año, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Es decir, que tenía de duración 6 meses. ¿Sí? Pero que a finales de febrero, ¿cierto? Es decir, empezando marzo, hubo una suspensión.
de 2 meses. Es decir, que estuvo suspendida marzo y abril. ¿Sí? Aquí se firmó un acta de suspensión de obra. Y estuvo suspendida marzo y abril. Enero, febrero, marzo, abril. En mayo, se firma un acta de reinicio de obra, ¿cierto? Entonces, la póliza de cumplimiento se debe actualizar hasta finales de, a ver, junio, julio, agosto, de agosto, ¿cierto? Hasta finales de agosto. Es decir, correrla 2 meses, que fue el tiempo que se perdió. Entonces, esto es importante para ambas partes, pero más para la entidad estatal, ¿cierto? Usted cuando sea interventor de una obra y se presente este tipo de situaciones, antes de firmar la acta de reinicio de obra, que tiene que ir la firma suya, como secretario de obra, como jefe de planeación, ¿cierto? O como interventor simplemente que lo ha contratado, tiene que pedirle al contratista las pólizas actualizadas. ¿Sí? Las pólizas actualizadas. Donde diga que se corre el tiempo que abarca la póliza. Porque si no, usted puede meter en un problema. De entrada está metiéndose en un problema. Porque es que es obligación. No es si se quiere o no, ¿no? Es obligación hacer lo que les estoy diciendo. Y si fuera de eso, ustedes están de malas que entre los 2 meses que no tenían estipulados inicialmente en el contrato, llega a suceder algo y el contratista no quiere responder, pues al que friegan es a usted, ¿no? Por no haber hecho lo que tenía que haber hecho, que era actualizar las pólizas, hacerlas correr. Bueno, ¿qué vamos? Entonces, veamos un ejemplo del amparo de la póliza. Un ejemplo. El amparo de esta póliza. Entonces, supongamos que en un contrato, el término de duración del contrato es igual a 1 año, ¿cierto? Y ustedes saben, y ya lo vimos, que el término de liquidación del contrato ¿cierto? Es igual a 4 meses, que es cuando hay un mutuo acuerdo, ¿sí? Más 2 meses en que se tiene que hacer una liquidación unilateral por parte de la entidad estatal. Eso ya lo vimos en la anterior clase, ¿no? El término para la liquidación del contrato en un mutuo acuerdo, es decir, cuando las dos partes están
conformes con la liquidación, son 4 meses. Entonces, si el contrato acabó en junio, tienen julio, agosto, septiembre, octubre para hacer la liquidación. ¿Sí? Cuando hay mutuo acuerdo. Los dos lo firman, viendo qué le debe cada uno al otro, se equilibra la balanza y se acabó. ¿Sí? Pero cuando no puede existir eso, la entidad estatal tiene 2 meses para hacer la liquidación unilateral. Lógicamente, si uno no está de acuerdo con esa liquidación unilateral, entonces entabla una demanda. Esto ya se va a un proceso civil que tiene la duración de 2 años, ¿cierto? Más o menos de 2 años. Pero eso no lo contemplamos aquí. Contemplamos hasta la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal. Entonces, la vigencia del amparo tiene que ser de 1 año y 6 meses. La vigencia del amparo tiene que ser de 1 año y 6 meses. ¿Sí? Hasta final de la liquidación. Hasta el final de la liquidación. No hasta el final de la terminación de obra. No, hasta el final de la liquidación del contrato. Que son 2 cosas diferentes. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bien. La otra póliza o el otro amparo. Pago de salarios y prestaciones sociales. Pago de salarios y prestaciones sociales. Bien. ¿Qué riesgos ¿Qué riesgos cubre este amparo o esta póliza? ¿Cierto? Los perjuicios que podrá sufrir la entidad contratante como consecuencia del del incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales contraídas por con los trabajadores por él vinculados para el desarrollo del contrato.
para el desarrollo del contrato. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay que sacar este tipo de pólizas? Esta póliza de pago de salario y prestaciones sociales. La razón es muy sencilla, muchachos. Las entidades estatales se vuelven solidarias. Solidarias, esa es la palabra. Solidarias, eso. Solidarias, ¿sí? En el incumplimiento. ¿Qué quiere decir? Aquí está usted como ingeniero contratista, ¿cierto? Y aquí están sus trabajadores. A los trabajadores hay que vincularlos a una EPS, ¿cierto? A riesgos laborales. ¿Sí? A una EPS y a riesgos laborales. Y además tiene una serie de prestaciones. Según la modalidad de contrato que ya la vamos a ver más adelante. Tienen derecho, como todos, a vacaciones, ¿sí? A cesantías, ¿sí? A intereses sobre las cesantías, a una prima de mitad de año, ¿ok? Y otras cositas. Entonces, si usted como contratista a su trabajador no le paga las vacaciones, o no le paga las cesantías, o no le consigna las cesantías, a un fondo de cesantías, o no le paga los intereses sobre las cesantías, su prima, y lógicamente algo que se me quedó aquí, ¿cierto? Su salario. El trabajador inicialmente le solicita el pago al contratista, ¿sí? Pero si el contratista no le paga, el trabajador perfectamente le puede hacer el requerimiento a la entidad estatal. Entonces la entidad estatal es solidaria en ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, la entidad estatal tiene que asegurarse de que usted cumpla con el pago de las vacaciones de su trabajador, que cumpla con el pago de sus cesantías, de sus intereses sobre las cesantías, de sus primas, de su salario, y que lo vincule a una EPS y a unos riesgos laborales. En caso de que usted no lo haga, sí, dime. La seguridad social que viene siendo ahí. La seguridad social es eso, la EPS, ¿cierto? Ah, la EPS, ok. Ajá. Solo eso, solo la EPS. Sí, la EPS, lógicamente. Y la EPS contrata con las IPS, ¿cierto? Una entidad prestadora de servicio y la otra es una institución prestadora de salud, que son dos cosas diferentes. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, si usted como contratista es mala gente, ¿sí? Mala persona, y no es correcto, no le paga sus vacaciones, sus cesantías, sus intereses, sus primas, sus horas extras a sus trabajadores, ellos primero le hacen a usted la solicitud y no se la pagan a la entidad estatal. Y la entidad estatal está en obligación de pagarle ese tipo de prestaciones sociales o su salario a sus trabajadores. Entonces, como eso puede suceder, y créanme que yo lo he visto que ha sucedido muchas veces, no solo en las entidades, en los contratos de obra pública, sino en los contratos privados, ¿sí? Cuando los contratistas están quebrados o están ilíquidos, que no son cosas que suenan igual, pero no es lo mismo,
se quieren hacer los locos con este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, como eso sucede, la entidad estatal le pide a usted de entrada una póliza que cubra el pago de salarios y prestaciones sociales. Ah, que usted no pagó, listo, yo le pago, pero yo le hago efectiva la póliza a usted. Yo le hago efectiva la póliza. ¿Sí? Yo lo viví esto, yo lo viví con una empresa en Cali. Recording has privada, stopped. una empresa en Cali privada, ¿no? El tipo estaba mal económicamente y en un mes, mire lo que hacía, en un mes le pagaba la seguridad social, ¿cierto? Es decir, le pagaba salud a unos trabajadores y en otro mes le pagaba a otros. Pero entonces los quedaban desprotegidos durante un mes y otros no. ¿Por qué? Porque el tipo no tenía plata, ¿sí? No tenía plata. Y eso era demandable. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Porque lo que les digo, ¿no? Si ustedes no tienen vinculados a sus trabajadores a estas dos cosas, a EPS y a riesgos laborales, y le llega a suceder algo con su salud, ustedes tienen que responder como ingenieros contratistas. Y si no responde el ingeniero contratista, igual pasa a la entidad estatal. Así como puede ser un rasguño, una fractura de una mano, puede ser una fractura en la columna vertebral que puede desencajar una parálisis, ¿cierto? Cosa que es mucho más complicada. Entonces, muchachos, primero que todo eso, ¿cierto? Y lógicamente estos cálculos de estos gastos, ustedes los tienen que calcular y tienen que estar establecidos cuando ustedes hacen su propuesta, porque no pueden evitarlos, ni los deben evitar. Cuando ustedes hacen su propuesta, en el cálculo de la mano de obra tiene que estar Recording todo is esto. on. Tiene que estar todo esto en el cálculo de la mano de obra. Para que ustedes sepan cuánto les cuesta un oficial, cuánto les cuesta un ayudante, cuánto les cuesta un maestro de obra, ¿sí? Cuánto les cuesta un eléctrico, en fin, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Sigamos, muchachos. Es que el artículo dice así. El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo dice lo siguiente. Puntos suspensivos. Dice, pero el beneficiario del trabajo, entiéndase entidad estatal o dueño de la obra, a menos que se trate de labores, abro comillas, ¿no? De labores extrañas a las actividades
normales de su empresa o negocio será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. ¿Listo? Los trabajadores. Bien. Hablemos de la suficiencia. Entonces, esta garantía debe otorgarse por un valor que corresponda como mínimo al 5% del contrato. Como mínimo al 5% del contrato. Bien. Una cosa, de ahí lo importante, muchachos, que ustedes como interventores, siempre le pidan para el pago al contratista, ¿cierto? Al contratista general o al contratista específico de la obra, ¿cierto? Las planillas de la EPS y riesgos laborales, ¿no? Uno tiene que estar constantemente pidiéndole eso a los contratistas cuando uno es interventor. ¿Por qué? Por lo que les decía, ellos les pueden pagar un mes y el otro no se lo pagan. Ah, no, entonces, bueno, en la obra hay tales personajes, en la planilla tienen que estar los mismos personajes, con sus afiliaciones a EPS y con sus afiliaciones a riesgos laborales. ¿Sí? Eso hay que estarlo controlando frecuentemente. Frecuentemente, por lo que les acabo de contar. ¿Listo? Consejo. Ok. Bueno, vigencia. Vigencia. Este amparo tiene una naturaleza tanto contractual como
postcontractual. Es decir, dentro del contrato y después del contrato, ¿no? Toda vez que se extiende durante el plazo del contrato y 3 años más. ¿Por qué 3 años? Estos 3 años adicionales solicitados corresponden al término de prescripción, prescripción de las acciones laborales. Artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si usted no reclamó lo suyo en 3 años, ya después no lo puede hacer. ¿Sí? Si el trabajador en 3 años no reclamó el pago de sus cesantías, el pago de sus vacaciones, eso prescribe, ¿no? Es decir, ya queda sin efecto. Por eso la póliza cubre ese plazo. Claro, porque puede terminar uno el contrato y le pagan a uno, pero sucede que uno no le paga a los trabajadores, ¿no? Entonces tienen 3 años los trabajadores para interponer la queja o la demanda según sea el caso. Bien, me quedé afónico, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Como no hay preguntas, continuamos en la siguiente clase. ¿Listo? El jueves. 7:30. ¿Estamos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Buena tarde para todos. Chao. Listo, gracias, ingeniero.